Bonhoeffer fue alguien que todavía a día de hoy causa mucha controversia dentro de la comunidad protestante por su radicalidad en cuanto a la vivencia de la vida cristiana y por su concepción en cuanto a la implicación social del cristiano. Nació en Alemania en una familia burguesa en la que contaba con un buen estatus socioeconómico, fue hijo de un neuropsiquiatra y fue nieto por parte de madre de un teólogo y predicador. Tras completar la escuela secundaria a sus 17 años de edad, decidió estudiar teología, se doctoró con 21 años de edad y con 25, tras haber pasado un tiempo en Barcelona y un tiempo en Nueva York, es ordenado como pastor dentro de la iglesia luterana. Era todo un prodigio, pero nadie hubiera podido predecir que un predicador, un teólogo, pastor y profesor de teología tendría lo necesario para formar parte del movimiento de la resistencia que existía en contra del nazismo. Sobre Bonhoeffer podemos decir que fue un opositor convencido del régimen nacionalsocialista. En 1933, poco después de que Hitler tomara el poder, realizó un discurso radical en el que dijo que los líderes y los gobiernos que se adoraban a sí mismos se burlaban de Dios, una transmisión que fue interrumpida por su crítica al poder. Estaba claro que veía a Hitler como un tipo de anticristo, alguien a quien había que resistir y combatir. Esa es la razón por la que participó en la iglesia confesante, encabezando un seminario ilegal en ese momento para pastores, no era oficial, eh, una iglesia luterana, esta iglesia confesante, que no era oficial y no claudicó ante los abusos de Hitler, como sí hacían las demás para no perder su posición. La Gestapo clausuró el seminario en 1937 y prohibió a Dietrich predicar, enseñar y hablar en público, pero esto no le frenó para seguir predicando y trabajando desde la clandestinidad ni para estar en contacto estrecho con el movimiento de la resistencia militar alemana que quería derrocar el régimen nacionalsocialista de Hitler. Desde el púlpito se opuso y no solo se opuso, sino que apelaba a la resistencia de cada uno de los oyentes en contra de las políticas de Hitler, en contra de las políticas, por ejemplo, que mantenía en contra de los judíos. De este modo, la iglesia confesante era un reducto de resistencia cristiana. Dietrich tuvo en varias ocasiones la opción de separarse del conflicto, la opción de huir, de estar en Londres o de quedarse en Estados Unidos, pero se sentía profundamente comprometido con el pueblo alemán, de forma que escribió: no tendré derecho a participar en el restablecimiento de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto este tiempo de prueba con mi pueblo. Acusado de conspiración y después de trabajar como espía doble para la inteligencia alemana, y obviamente estaba actuando en contra de todo el movimiento del Führer, ¿no? Pues fue arrestado en 1943. En 1945, 2 años después, fue llevado al campo de concentración de Flossenbürg y ahí el 9 de abril fue condenado a la horca y sabiendo que este iba a ser su fin, el día anterior estaba oficiando un servicio para algunos presos que así lo pidieron. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. Este fue un gran testimonio, tanto así que el doctor de este campo de concentración dijo que jamás había visto morir a alguien tan entregado a la voluntad de Dios. Este es el legado de Bonhoeffer, quien nos dejó frases tan significativas como la de: el silencio ante el mal es en sí mismo malo. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Algo que apela a nuestras conciencias a actuar en nuestra sociedad y que está totalmente alineado con el Evangelio, como podemos ver en la carta paulina a los Efesios, capítulo 5, algo que tratamos en Profesio como parte del eje central del libro. ¿Cuán,
¿Cuál debe ser el papel del cristiano ante las injusticias del mundo? Bueno, pues el silencismo y el bienquedismo no son opciones bíblicamente válidas para el cristiano, y es algo que debemos empezar a redescubrir ante todos los sucesos que se están dando en el mundo, ante la agenda globalista, que tenemos que volver a empezar a descubrir todos aquellos que somos creyentes. Y este es el llamado de Profesio. Y entonces, pues redescubrir a Bonhoeffer es también redescubrir nuestro papel en este siglo XXI.